Este programa forma parte de OnePlace, una red diaria de resúmenes enfocados sobre las historias que más sigue la gente. Bienvenidos a nuestro resumen informativo diario. Hoy analizamos las noticias más relevantes de la región, desde tensiones diplomáticas hasta crisis ambientales y debates electorales cruciales. México rechaza informe de la ONU. Análisis sobre control de tierras raras. Respaldo uribista a candidatura de Valencia. Verificación de datos en debates presidenciales. Aumenta deforestación en la Amazonía colombiana. Críticas al Banco de la República. Fuertes dardos contra el uribismo. Alerta sanitaria crítica en oncología. Comenzamos con México. El gobierno de México ha expresado un rechazo categórico al reciente informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU. Las autoridades mexicanas, a través de la Secretaría de Gobernación y la Cancillería, calificaron el documento como tendencioso y carente de rigor jurídico. Según el gobierno, el informe ignora deliberadamente los esfuerzos y avances realizados desde el año 2018 para combatir este grave problema que consideran una herencia de administraciones pasadas. La molestia principal radica en que el organismo internacional sugirió la existencia de indicios de crímenes de lesa humanidad en el territorio nacional. Es una situación diplomática bastante tensa, ya que el gobierno sostiene que el Comité de la ONU excedió su mandato al ampliar de forma indebida la definición técnica de desaparición forzada. Para México, las premisas utilizadas en el informe no reflejan la realidad actual del país ni el trabajo coordinado que se está llevando a cabo para localizar a las personas desaparecidas. Esta confrontación pone de manifiesto la brecha entre la percepción de los organismos internacionales de derechos humanos y la narrativa oficial del Estado, que insiste en que se está avanzando con firmeza contra este flagelo histórico. Cambiando de tema, hablemos ahora sobre las tierras raras, un tema que está cobrando una relevancia estratégica sin precedentes en la economía global. Estos minerales son fundamentales para la fabricación de tecnologías de alta gama, desde teléfonos inteligentes hasta sistemas de energía renovable y armamento avanzado. Sin embargo, el control de su producción y distribución es un asunto complejo que involucra derechos de propiedad intelectual y normativas estrictas sobre el manejo de datos personales. Es vital entender que la soberanía tecnológica de muchas naciones depende hoy de quién domina el acceso a estos recursos naturales, los cuales no son tan comunes como su nombre podría sugerir. Exactamente. Y más allá de la extracción física, existe un marco legal riguroso que protege los contenidos y la información relacionada con este sector. Por ejemplo, cualquier reproducción de estudios o datos sobre tierras raras debe respetar la propiedad intelectual de los autores y las leyes de protección de datos vigentes, como la Ley 18.331. Esto subraya que la batalla por las tierras raras no es solo minera, sino también legal e informativa. Las empresas y gobiernos deben navegar por un entorno donde la transparencia y el respeto a la normativa vigente son tan cruciales como el mineral mismo. Pasamos a Colombia. En el panorama político colombiano, la bancada del Centro Democrático ha oficializado su respaldo incondicional a Paloma Valencia como su candidata presidencial. Este anuncio es significativo, porque representa la primera vez que el partido se pronuncia de manera colectiva y unificada, tras la gran consulta de marzo. Junto a Valencia, Juan Daniel Oviedo ha sido presentado como su fórmula vicepresidencial, consolidando una propuesta que busca atraer a una coalición más amplia de votantes. El eje central de su campaña parece estar fuertemente anclado en la defensa de la familia y los valores tradicionales, buscando diferenciarse claramente de otras corrientes políticas actuales. Este movimiento estratégico del uribismo intenta cerrar filas en un momento de alta polarización. Al elegir a Oviedo, un técnico con reconocimiento previo, Valencia busca equilibrar su perfil político con una imagen de gestión eficiente. La bancada de congresistas, tanto electos como actuales, firmó este comunicado el 3 de abril,
enviando un mensaje de unidad interna que consideran vital para enfrentar los retos electorales que se avecinan. La apuesta es clara: consolidar su base tradicional mientras intentan expandir su influencia hacia sectores que priorizan la estabilidad económica y el orden social, bajo una bandera de valores conservadores muy bien definidos. Analicemos los debates. A medida que se acercan las elecciones presidenciales del 12 de abril, la veracidad de los discursos de los candidatos está bajo la lupa. Un análisis exhaustivo realizado por la red Amayuya ha revelado que muchos de los 34 aspirantes han incurrido en afirmaciones falsas, engañosas o imprecisas durante los debates. Por ejemplo, Jorge Montesinos, del Partido del Buen Gobierno, afirmó que la tasa de desempleo juvenil triplica la tasa general del país. Sin embargo, al contrastar esto con datos oficiales y evidencia documental, se encuentran matices que corrigen o desmienten tales aseveraciones, lo que pone en duda la rigurosidad de las propuestas económicas presentadas. Es fundamental que los votantes tengan acceso a esta verificación de datos, ya que las promesas de campaña a menudo se construyen sobre premisas erróneas. La red Amayuya ha desmontado versiones sobre temáticas sociales y económicas que podrían confundir al electorado en la recta final hacia el sillón presidencial. Este ejercicio de transparencia busca que el debate público se base en realidades comprobables y no en retórica engañosa. En un escenario con tantos candidatos, la precisión en las cifras sobre empleo, seguridad y economía se convierte en el factor diferenciador que debería guiar la decisión de los ciudadanos informados antes de acudir a las urnas. Hablemos del medio ambiente. Una noticia preocupante llega desde la Amazonía colombiana, donde la deforestación aumentó un 6% durante el año 2025. Según el último informe del IDEAM, se estima que se perdieron más de 72.000 hectáreas de bosque, superando las cifras registradas en el año anterior. Lo más alarmante es que el cuarto trimestre del año fue el periodo que disparó estas estadísticas, evidenciando una aceleración en la pérdida de cobertura vegetal, en una de las regiones más biodiversas del planeta. Este incremento representa un retroceso en los esfuerzos de conservación y plantea serios interrogantes sobre la efectividad de las políticas ambientales. El Boletín de Alertas Tempranas del IDEAM es una herramienta crucial para entender la magnitud del problema. El hecho de que la cifra haya pasado de 68.000 a más de 72.000 hectáreas en solo un año indica que las presiones sobre la Amazonía, como la ganadería extensiva y los cultivos ilícitos, siguen vigentes y en aumento. La situación requiere una intervención inmediata y coordinada, ya que la Amazonía no solo es vital para Colombia, sino para el equilibrio climático global. El aumento del 6% es un llamado de atención urgente para las autoridades y la sociedad civil. Sobre la economía, la tensión entre el gobierno colombiano y el Banco de la República ha escalado tras la publicación de una carta crítica firmada por ministros, académicos y sindicatos. En este documento se cuestiona duramente la decisión del emisor de subir las tasas de interés, llegando a afirmar que el banco opera como un representante político de los rentistas en lugar de velar por el bienestar general. Esta postura surge como respuesta a otra carta previa, firmada por más de 300 economistas y exministros, que defendía la autonomía y las decisiones técnicas del Banco de la República frente a las presiones externas del Ejecutivo de Gustavo Petro. Este enfrentamiento pone de relieve una profunda división ideológica sobre cómo manejar la inflación y el crecimiento económico, mientras que los defensores del banco argumentan que la independencia de la política monetaria es esencial para la estabilidad a largo plazo. Los críticos sostienen que las altas tasas de interés están asfixiando la economía real y favoreciendo solo a los sectores financieros. La inclusión de sindicatos y miembros del gabinete en esta protesta pública marca un hito en la relación entre el gobierno y la autoridad monetaria, sugiriendo que el debate sobre el modelo económico del país está más vivo y polarizado que nunca. Más política colombiana. Reinnova, apellido Aetea de esta. No había nacido a Alpeaz.
Roy Barreras ha lanzado fuertes críticas contra el uribismo, calificando a sus integrantes de cómplices de crímenes, a pesar de que, según sus palabras, se disfraquen de blancas palomas. Estos dardos surgen en medio de rumores sobre una supuesta alianza política, que ambas partes se han apresurado a desmentir tajantemente. Paloma Valencia, por su parte, respondió con dureza, asegurando que es imposible cualquier acercamiento con alguien que ha pasado de partido en partido y ha estado involucrado en múltiples escándalos. Esta confrontación pública cierra cualquier puerta a una unión electoral entre el sector de Barreras y el Centro Democrático para las próximas presidenciales. La distancia entre Roy Barreras y el uribismo parece ser insalvable, y sus declaraciones reflejan la hostilidad que domina el ambiente preelectoral. Barreras, quien también ha tomado distancia del presidente Petro en ciertos temas, busca marcar un camino independiente, pero sus ataques directos al partido de Álvaro Uribe refuerzan las barreras ideológicas existentes. Por otro lado, la negativa rotunda de Valencia subraya la desconfianza mutua. Este intercambio de acusaciones no solo aclara el panorama de posibles coaliciones, sino que también eleva el tono de la campaña, donde los ataques personales y los cuestionamientos éticos están tomando el protagonismo frente a las propuestas programáticas. Finalmente, salud pública. Se ha declarado una alerta sanitaria oncológica, una medida que ha generado un intenso debate sobre si representa una oportunidad real de mejora o simplemente un parche estructural ante una crisis profunda. Expertos en el área señalan que esta alerta debe ser el punto de partida para cambios significativos en el financiamiento y la gestión de los tratamientos contra el cáncer. La situación es crítica y se detallan al menos 4 ejes fundamentales que deberían transformarse para garantizar una atención digna y oportuna a los pacientes. La dependencia de socios y financiamiento externo subraya la fragilidad del sistema actual frente a una demanda creciente de servicios oncológicos. La declaración de esta alerta pone el foco en la necesidad de una reforma integral que no se limite a medidas temporales. La comunidad médica y los pacientes esperan que esta crisis sirva para movilizar recursos y voluntad política hacia una solución de largo plazo. No se trata solo de gestionar la emergencia, sino de construir una infraestructura sólida que pueda sostener la carga de enfermedades oncológicas en el futuro. La alerta sanitaria es, en esencia, un grito de auxilio del sistema de salud que exige pasar de la retórica a la acción concreta, para evitar que más vidas se pierdan por deficiencias administrativas o falta de presupuesto. Gracias por acompañarnos en este resumen. No olviden seguirnos para mantenerse informados cada día con las noticias más importantes. Hasta la próxima.